Hola médicos, ¿cómo están? Soy el doctor Damián Treviño y bienvenidos a otro video de revisión de guía de práctica clínica. En esta ocasión vamos a revisar la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tromboembólica en la paciente obstétrica. Entonces vamos a ver algunas partes de la introducción. Nos recalca esto, que la trombosis venosa profunda va a ser una patología que va a estar caracterizada por la formación de trombos dentro del sistema vascular venoso profundo. Lo más común es que ocurra en la extremidad inferior izquierda, siendo en este sitio el 90% de los casos. Es importante reconocer los síntomas, que es de presentación aguda, que se presenta con edema, eritema, dolor y calor. Asimismo puede estar presente con otros signos como el signo de Homans o Holo, y también tener otros como espasmo arterial reflejo, dificultad con la deambulación. Todos estos nos deben de hacer sospechar en una trombosis venosa profunda. La tromboembolia pulmonar, por otra parte, pertenece también a este grupo de enfermedad tromboembólica venosa. Sin embargo, esta se va a presentar por una obstrucción de las arterias pulmonares secundaria al taponamiento por un trombo. ¿De dónde viene este trombo? Pues muy probablemente venga de un sitio donde hay un aumento en la producción de esos trombos, como una trombosis venosa profunda. Es por esto la relación que existe entre una y otra. Y sabemos actualmente que la trombosis venosa profunda no tratada va a transformarse en TEP entre el 15 al 25% de los pacientes. Entonces, un cuarto de sus pacientes con TBP pueden desarrollar TEP. También es importante recordar que el cuadro clínico, igual que la TBP, la TEP se presenta de forma aguda. Sin embargo, aquí síntomas como la disnea, la taquicardia, taquipnea, dolor torácico y síncope pueden ser los que predominen. Se pueden combinar. Entonces tú puedes tener datos de trombosis venosa profunda y datos de tromboembolia pulmonar. Todos estos síntomas se van a presentar hasta en el 90% de los pacientes. También sabemos que cuando nosotros tenemos tromboembolia pulmonar, al menos el 5% de tus casos pueden desarrollar tromboembolia pulmonar grave, o sea que tengan inestabilidad hemodinámica. Es por eso que esta guía se lanza, se ofrece para todos nosotros, y ya que toda esta enfermedad tromboembólica venosa va a ser una de las principales causas de mortalidad materna, siendo la quinta causa en el 2018. Entonces es por eso la importancia de nosotros estar revisando esta guía, además de que muy probablemente venga dentro de su examen de residencias médicas. En cuanto a la prevención de trombosis, ya vamos a entrar ahora sí de lleno a la guía, nos vamos a enfocar únicamente en las recomendaciones. Las medidas de compresión ya las hemos escuchado, e inclusive hemos visto que hay gente que pone vendaje de miembros inferiores pensando que va a tener algún efecto. La guía nos dice que no tiene ninguna relación el vendaje de miembros inferiores, que no ayuda y no hay que utilizarlo como sustituto para las medidas de compresión. ¿Ok? Entonces siempre hay que utilizar estas medidas cuando tengamos la posibilidad de tenerlas. Otro punto importante es que cuando nosotros tenemos la paciente con factores de riesgo para desarrollar TEP, que son estos que nosotros vemos aquí, o TBP, vemos que existen factores de riesgo preexistentes, trombofilias, que tengan más de 35 años, que tenga un IMC arriba de 30, más de 3 embarazos, embarazo múltiple, preeclampsia, cesárea. Vaya, vemos múltiples, inclusive viaje de larga distancia, 4 horas, ya sea en avión, en barco o en carro. Todos esos van a ser factores de riesgo para que mi paciente desarrolle tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Entonces, la heparina de forma profiláctica, ¿cuál es el papel? ¿Funciona o no funciona? La recomendación es que sí. La evidencia nos dice que el uso de heparina de forma profiláctica me va a disminuir la incidencia de TBP, y con eso disminuyo la incidencia de desarrollar TEP. Entre las heparinas, ¿cuál es la heparina? Pues la respuesta es heparina de bajo peso molecular, ya sea enoxaparina, fondaparinux o las otras heparinas de bajo peso molecular que existen en el mercado mexicano. También es importante recordar que la profilaxis yo la voy a dar de acuerdo a los factores de riesgo que tiene. Entonces, aquí les remarco el puntuaje 4, 3, 1, 2 dependiendo, pero la interpretación. Si tiene más de 4 puntos prenatal, 4 o más de 4, entonces la tromboprofilaxis se tiene que dar desde el primer trimestre. Si tiene 3, a partir de la semana 28. Si tiene 2, a partir
de 10 días de forma postnatal, o sea, ya dio el producto, entonces 10 días le doy. Si la paciente ingresa al hospital, hay que considerar una tromboprofilaxis en todas ellas. Y si el ingreso hospitalario es mayor de 3 días o es un reingreso, hay que administrar tromboprofilaxis. Entonces, para yo poder contestar las preguntas que me hagan respecto a ese tema, tengo que conocer que un antecedente de tromboembolismo venoso previo me va a dar un puntaje de 4, así como el síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, cuando mi paciente se presente con estos dos, automáticamente yo tengo que pensar, mi paciente muy probablemente vaya a requerir tratamiento con anticoagulación, y la pregunta vaya a ir dirigida hacia este tipo de cosas, si yo le voy a dar o no anticoagulación. También es importante recordar quienes nos dan 3 puntos, como un evento previo tromboembólico venosos relacionado a una cirugía mayor, trombofilia, ¿ok? Vemos la cesárea, nos da 2 puntos, la hiperemesis, que también lo vamos a ver más adelante, nos da 3 puntos, y cualquier procedimiento quirúrgico en el embarazo, excepto la reparación inmediata del perineo. Cualquier procedimiento que yo le haga, una salpingo, lo que sea, me va a dar 3 puntos. Entonces yo tengo que evaluar todo esto al momento en que si le voy a dar o no tromboprofilaxis a mis pacientes. Y ya sabemos que el uso de enoxaparina es el de primera elección. Cuando no tengo enoxaparina, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar fondaparinux, dalteparina o bemiparina. Dependiendo de la disponibilidad que tenga yo en mi hospital, es el tratamiento que yo le voy a dar. En cuanto al diagnóstico, nos ponen distintos tipos de intervenciones diagnósticas que podemos hacer. La recomendación clave es ultrasonido con compresión. Eso es lo que yo voy a escoger. No voy a estarle haciendo a mis pacientes resonancia magnética, no voy a estarles haciendo ventiloperfusión para hacer el diagnóstico de trombosis venosa profunda, ¿ok? Más adelante vamos a ver cuáles las recomendaciones acerca del diagnóstico de la tromboembolia pulmonar. Y en cuanto al tratamiento, quedamos todavía. Estas medidas de compresión van a tener algún papel para el tratamiento. Ya se instauró el cuadro, ya tiene este cuadro aparatoso clínico, pues sí. Sí se recomiendan, pero no como tratamiento único, sino como parte del tratamiento integral, como recomendación de la guía práctica clínica. Pero como punto de buena práctica, dejen de ponerle vendaje en miembros inferiores, no sirve. Entonces, no tiene caso, y si las vemos parecen momias muy mal hechas. Los pacientes ya después de 3 horas que permanecen ahí con el vendaje de miembros inferiores. El tratamiento indicado es la heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Todo esto, recordar también que no vamos a dar antagonistas de la vitamina K, que tal vez los podamos dar en situaciones especiales que vamos a ver más adelante, pero no es el tratamiento recomendado, y mucho menos vamos a darle a nuestros pacientes anticoagulantes directos, como la apixaban, dabigatran, todos estos aquí no tienen pie ni cabida. Muy bien. También es importante, cuando no tengamos, como ya dijimos, la enoxaparina, dar otro tipo de heparinas de bajo peso molecular, como el fondaparinux. Otro tratamiento, el filtro de vena cava, se va a estar utilizando en los pacientes que tengan falla al tratamiento farmacológico, pero que tengan alto riesgo, o sea que la puntuación me salió en 3, o que tenga otro riesgo, como vamos a ver más adelante, algunos factores de riesgo que me hablen de que mi paciente pueda tener tromboembolia pulmonar. En todos estos, y si yo voy a escoger un filtro, voy a escoger un filtro no cónico. Lo que sí no se nos tiene que olvidar es que va a estar contraindicado tanto en el periodo embriogénico como en la madre menor de 19 años. En esas dos circunstancias yo no voy a poner filtro de vena cava, ¿ok? En cuanto a la trombectomía, tengo ya identificado el coágulo, puedo realizar, porque soy en un hospital que tenga ese tipo de intervención, entonces se sugiere realizarla. Pero recordar siempre que tengo que agregar un filtro de vena cava para disminuir la incidencia de TEP, pero que esta trombectomía venosa sea en las primeras 48 horas del inicio del cuadro clínico, no después, porque es cuando yo voy a tener la mejor cantidad de resultados. Ahora sí pasamos directamente con tromboembolia pulmonar. ¿Qué nos dice? Bueno, pues nos hablan de que en la tromboembolia pulmonar va a haber factores que pueden ser identificables, como la trombofilia o que tengan un evento previo. Y en la trombofilia, del 20 al 50% de los casos se va a tratar de una trombofilia hereditaria, que lamentablemente no la vamos a poder estudiar en la mayoría de nuestros hospitales porque no tenemos ni la disciplina de estudiarlas
ni el equipo necesario para estudiarlas. ¿Okay? También es importante que la obesidad y el sobrepeso van a estar relacionados con la enfermedad tromboembólica venosa y pueden también aumentar como factor de riesgo para que mi paciente me desarrolle tromboembolia pulmonar. Otros factores de riesgo son 3 o más embarazos previos, hemorragia obstétrica, preeclampsia y también la hiperémesis, el síndrome de hiperestimulación ovárica y la fertilización in vitro. Entonces ya dijimos que el shock y que tenga un evento tromboembólico venoso previo van a ser 4 puntos de los factores de riesgo y necesito iniciar anticoagulación desde el primer trimestre. El principal anticoagulante que voy a utilizar, heparina de bajo peso molecular. Entonces, nos ponen algunas recomendaciones. Pacientes hospitalizadas con hiperémesis gravídica en el primer trimestre se debe poner tromboprofilaxis y suspender cuando se resuelva la hiperémesis. Muy bien. También, si tiene SHO, la paciente tengo que administrar desde el primer trimestre tromboprofilaxis. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva el embarazo. ¿Sí? Igual si la paciente tuvo un evento tromboembólico venoso previo, ¿hasta cuándo? Hasta que se resuelva el embarazo. Resolviéndose el embarazo, yo valoro cuántos días más la voy a dejar con el anticoagulante. Y la paciente que haya tenido un embarazo por fertilización in vitro, pero tenga 3 factores de riesgo más o 3 puntos de factores de riesgo más, yo voy a darle tromboprofilaxis desde el primer trimestre del embarazo, porque ya estaríamos sumando 4 puntos y la indicación es que 4 o más doy a partir del primer trimestre del embarazo. También es importante brindarles atención preconcepcional y un plan de manejo prospectivo a nuestros pacientes que tienen tromboprofilaxis, ya que el riesgo de recidiva es del 10.9% durante el embarazo y el 3.7% en las no embarazadas. Y es un error muy común que la paciente sale, la dan de alta y ella ni en cuenta de que estuvo tan grave y que tuvo un evento tromboembólico. Además de que en muchas ocasiones las pacientes que tratamos, y más en Secretaría de Salud, son pacientes que no tienen tanto recurso educacional, por lo que va a ser muy difícil, si nosotros no explicamos detalladamente, que se vayan con ese concepto a su casa y que lo digan en su siguiente embarazo, ¿sí? También es importante que nosotros hagamos una buena historia clínica, reconocer los factores de riesgo, estadificarlas, etc. Vaya, todas son recomendaciones generales, no es tan importante repasarlas. Lo único sí que hay que repasar es que en ocasiones vamos a tener enfermedades asociadas. Ya dijimos las hemofilias, en este caso nos ponen la deficiencia de antitrombina, ¿ok? O el síndrome de antifosfolípidos. En ambos casos, el tratamiento con anticoagulantes va a ser todavía con heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, tiene que estar guiado con un hematólogo y con un reumatólogo para nosotros hacer bien el asesoramiento de estos pacientes, ¿ok? También otra de las cosas que nos ponen es que cuando nosotros tengamos pacientes que tuvieron un antecedente previo, esa es una recomendación, de enfermedad tromboembólica venosa, muy bien, y se les ofrezca esa tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular o warfarina, esto tiene que ser al menos 6 semanas después de que tuvo el parto, ya sea vía vaginal o vía cesárea. Cuando tiene factores de riesgo, pero que no cumpla más de 4, entonces ya dijimos, debe iniciarse la tromboprofilaxis a partir de la semana 28. Va a haber más factores de riesgo como ya los que ya mencionamos, pero otro de ellos que no habíamos dicho era la placenta previa. Si todos estos son factores de riesgo que tenemos que considerar, y si nos ponen así varios, ojo, muy probablemente la pregunta vaya dirigida hacia este tema, ¿okay? Toda paciente con cesárea de emergencia tiene que recibir tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. Entonces, esas cesáreas de emergencia que meten los ginecólogos a las 3 de la mañana, aguas, porque de acuerdo a la guía deberían de recibir tromboprofilaxis. También no se sugiere el uso de ácido acetilsalicílico con tromboprofilaxis, no lo podemos cambiar al uso de heparinas no fraccionadas. Y otras recomendaciones que nos dan es que hay que poner estas mallas de compresión, ver a nuestros pacientes cuando tengan 3 días hospitalizadas o viajen más de 4 horas porque pueden tener alto riesgo,
¿sí?, sobrepeso u obesidad, que sean valoradas por el servicio de nutrición. ¿Ok? También el uso de la tromboprofilaxis, ya dijimos, en pacientes con factores de riesgo me va a disminuir la incidencia y el riesgo de TEP. Pues sí, evidentemente, si yo doy dosis profiláctica de heparinas de bajo peso molecular, yo voy a disminuir la incidencia de TEP, tanto prenatal como postnatal. Y esto viene a la mano muy pegado con la prevención de la trombosis venosa profunda. Si yo prevengo la TBP, muy probablemente también prevenga la TEP. Nos hablan también en la guía el uso de los niveles de anti-10A. No se recomiendan porque, aunque sí nos pueden dar alguna orientación del nivel de anticoagulación que tiene nuestro paciente, no es necesario, es costoso y tal vez no me vaya a modificar mucho el tratamiento de mi paciente, por lo que no se recomienda. Otra patología que van a estar escuchando mucho cuando hablen o hagan referencia de heparina es la trombocitopenia inducida por heparina, ¿ok? No tiene gran ciencia, no es importante que se sepa la fisiopatología, solo recordarla. Y también que aquí nos ponen la guía que no es recomendable el recuento plaquetario seguido en esos pacientes. El uso de Fondaparinux se debe reservar para mujeres con intolerancia a la heparina o que no tengan recursos para obtener heparina, pero sí Fondaparinux. Y también recordar que la warfarina, y esta sí es pregunta, tiene efectos cuando se da en la 6ª a la 12ª semana de gestación, como hipoplasia del puente nasal, defectos cardíacos congénitos, ventrículomegalia, agenesia del cuerpo calloso y epífisis punteadas. Entonces es por eso que la heparina de bajo peso molecular, la warfarina no se recomienda como tratamiento de anticoagulación profiláctica ni terapéutica. Muy bien. Entonces también hay que recordar que va a haber pacientes en los que tienen warfarina y yo no se los voy a poder suspender porque no hay evidencia que vayan a tener beneficio, como las pacientes que tienen válvulas cardíacas mecánicas. Entonces son pacientes muy seleccionados, pero si les llegasen a preguntar, no le quiten la warfarina se queda y pues todo lo demás que salga como deba de salir, ¿sí? Ya dijimos también semana 28 de gestación, si tiene 3 factores de riesgo, 4 puntos de factores de riesgo, pues entonces damos la anticoagulación a partir del primer trimestre del embarazo. Vamos a prolongar el tratamiento con anticoagulación en las puérperas que tengan admisión prolongada o infección en la incisión quirúrgica. En esos grupos de pacientes la anticoagulación va a seguir hasta las 6 semanas después del parto, ¿ok? Dependiendo de los riesgos, como aquí nos ponen, se extiende hasta la 6ª semana. Las mujeres que tengan arriba de 40, de IMC de 40, la tromboprofilaxis se va a dar después de 10 días de resolución del parto. Entonces ya tenemos en la post-embarazada, en la puérpera, 2 situaciones. Si tiene alto riesgo, como ya dijimos, 6 semanas, si solamente está en un riesgo intermedio o bajo, pero tiene IMC arriba de 40, pues muy probablemente vayamos a dar por más de 10 días, ¿ok? También es importante reconocer tempranamente la sepsis, la hemorragia y los antecedentes de parto pretérmino en nuestros pacientes para evitar complicaciones. ¿Sí? El diagnóstico de TEP, el electrocardiograma me va a hablar de la inversión de la onda T, del S1Q3T3, del bloqueo de rama derecha de las de His, y vemos los porcentajes de presentación de cada uno de ellos. La gasometría, que sí me da datos, vean, solamente el 10% muestra niveles de PO2 menor de 60 y el 2.9% de saturación menor de 90. Por lo que ahorita, vemos aquí como recomendación, no se recomienda de manera rutinaria la gasometría. Sin embargo, el electrocardiograma y la radiografía sí. En la radiografía vemos derrame pleural, radiopacidades, oligoemia regional o edema pulmonar. Todos estos datos son clínicos, son datos radiográficos que nos sugieren o nos dan la sospecha de que mi paciente tenga TEP. Posteriormente, siempre que pueda realizar un ultrasonido bidimensional y Doppler, tengo que realizarlo, ¿ok? Ya dijimos que el diagnóstico de trombosis venosa profunda va a requerir tratamiento y muy probablemente, si yo ya diagnostiqué trombosis venosa profunda en un paciente con sospecha de TEP, tenga TEP, y el tratamiento no va a cambiar porque va a seguir siendo la misma dosis de heparina de bajo peso molecular. Entonces no hay necesidad, aquí nos ponen como recomendación clave, de realizar más estudios que confirmen la TEP, porque muy probablemente sí sea. Nos ponen otros 2, la angio y
el scan ventiloperfusión, y en sí lo que nos dice es, si mi paciente tiene TEP, o sea, sospecha de TEP, sin signos, síntomas y una radiografía normal, le hacemos scan ventiloperfusión. Si la radiografía de tórax es anormal, tiene datos clínicos y no se cuenta con ventiloperfusión, le hacemos angiotac. Únicamente hay que recordar eso. Pero como pieza clave y pieza de oro, si todas las pruebas salen negativas, pero la sospecha es muy alta, le sigues el tratamiento, no se lo suspendes. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento es heparinas de bajo peso molecular. Nada más hay que recordar que en los pacientes, ya dijimos, no hacemos mediciones de anti-10A, por si algún día lo ven en alguna pregunta, pero hay que recordar que cuando tenemos TEP grave, ya dijimos que al menos 5% de las TEPs se van a complicar, ¿sí? O sea, que van a tener colapso cardiovascular, hipoxemia refractaria, disfunción ventricular derecha, y todo esto son datos que me arroja el ecocardiograma. Yo voy a iniciar heparina no fraccionada de forma intravenosa. Es el único caso en el que yo voy a utilizar la heparina no fraccionada como primera opción antes de utilizar la heparina de bajo peso molecular. La ecografía se tiene que realizar en todos los pacientes, y si yo tengo la capacidad de realizar trombólisis en mi unidad hospitalaria, la realizo y la paso a cuidados intensivos, porque esto me va a disminuir la incidencia y la tasa de morbimortalidad que tienen las pacientes por el simple hecho de desarrollar una TEP grave, ¿ok? Y el riesgo de hemorragia post-trombólisis a nivel fetal va a estar valorado por el equipo de pediatría. Y ya, pues, como dicen, de que la ginecóloga saca el bebé y la pediatra pues ya lo recibe, la que tiene que hacer todo el trabajo. También es importante recordar que en las embarazadas con TEP en tratamiento anticoagulante que vamos a someter a cesárea nos van a dar varias directrices. Que cuando tengan heparinas de bajo peso molecular se deben de suspender 24 horas antes, heparinas no fraccionadas subcutáneas 12 horas antes y heparinas no fraccionadas intravenosas 6 horas antes. Si por una u otra razón inició trabajo de parto, ¿qué es lo que damos? Pues evidentemente damos el antídoto, sulfato de protamina, ¿ok? Entonces, tampoco se les debe olvidar, si les llegan a preguntar, nada más les estarían preguntando esto. Les ponen una paciente que está con tratamiento con heparina, pero inicia trabajo de parto, ¿qué le vas a dar? Pues sulfato de protamina, ¿sí? Y pues también es importante recordar que, aquí se puso esto, que los pacientes que reciben dosis terapéuticas de heparina se considere colocar drenajes en las incisiones quirúrgicas. Esto para permitir el drenaje de cualquier hematoma que se realice, porque podemos tener riesgo que mi paciente vaya a sangrar. El uso de heparinas comparadas con anticoagulantes orales, bueno, pues aquí la heparina de bajo peso molecular sigue siendo, sin embargo la warfarina ya en el posparto no está contraindicada. Va a ser más que nada valorar con el paciente, valorar el INR, que ya sabemos que tiene que estar de 2 a 3, y nada más, ¿sí? No va a ser en sí una diferencia entre si yo voy a heparina bajo peso molecular o warfarina. Ahora sí que los anticoagulantes directos no tienen aquí ni voz ni voto. Y ya por último, el uso de anticonceptivos hormonales comparado con no hormonales incrementa el riesgo de TEP. Pues evidentemente, si mi paciente ya tuvo una tromboembolia venosa y sabemos que aumenta el riesgo con los anticonceptivos, no le vamos a dar anticonceptivos hormonales como anticonceptivo postnatal. Evidentemente sí tenemos que darle un anticonceptivo, pero de preferencia que no sea hormonal. También disminuir los factores de riesgo como tabaquismo, el IMC arriba de 30, inmovilidad prolongada, ¿ok? Todos estos no debemos combinarlos o no debemos dar anticonceptivos hormonales cuando se presenten. Muy bien. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero les haya gustado. En otro video ya detenidamente solamente vamos a ver los algoritmos, pero no olviden estar repasando estas guías de práctica clínica que pues a todos ustedes, ranitas, les grabamos para que no tengan que leer la guía de práctica clínica completa. Y bueno, muchas gracias por su atención.